Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de What the Hill is Bad. Bueno, el día de hoy me voy a proponer de sí grabar todo, porque, tengo cosas que hacer en toda la semana, así que voy a tratar de terminar de grabarle las dos últimas partes de este evento, porque ya. Y grabar dos episodios de la historia principal. Pero bueno, vamos a ver en qué nos quedamos. Ya lo jugué, ya también. Vamos con. Uy, qué miedo. 5 y el 6. 5 y 6. ¿Cuántas partes llevo? Bueno, vamos a estar jugando el día 7 y 8. Ok. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Está latiendo rápido. Su voz cayó sobre tu cabeza mientras te quedabas allí aturdida, atrapada entre su cálido aroma y la atmósfera palpitante. No me digas que ese es mi corazón. Avergonzada te apartaste de inmediato intentando ocultar tu rubor. Pion solo chasqueó la lengua. Hablabas del mío. Sin importar tu reacción, Pion no prestó atención a tu vergüenza, simplemente tomó tu mano otra vez, manteniendo la misma cercanía de siempre y te siguió hacia adelante. Vamos a caminar un rato, ¿está bien contigo? Asentiste y pronto ambos salieron de la casa, dirigiéndose hacia algún lugar desconocido. Qué lindo, me encanta, está bonito de noche. Me gusta. Pasaron unos 30 minutos mientras atravesaban la aldea. Con cada paso las casas quedaban más atrás y el suelo empezaba a inclinarse hacia arriba. Finalmente, al llegar al final de la pequeña colina, Pion se giró para mirarte. Este es el lugar. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo demasiado ya. Espérate, quiero como que esté en una esquinita esto para... ¡Ay, qué bonito! Para sacarle una foto. ¡Qué hermoso! Me encanta. En lo alto de la colina había un único banco de aspecto antiguo. Pion se sentó allí a tu lado. Entonces, ¿qué hay aquí? Lo verás cuando salga el sol. Tal como dijo, no pasó mucho tiempo antes de que el cielo comenzara a aclarar. En el momento en el que la luz tocó el mundo, antes cubierto por la oscuridad. ¡Ay, qué bonito! Pero creo que me quedo más con el oscuro, me gustó más. ¡Wow! Aunque no había pensado que subiste muy alto, desde la cima de la colina se extendía ante tus ojos toda la aldea de la familia de los Fultos Rojos en una sola vista. Ay, todo esto parece la aldea de los pitufos. El paisaje del pueblo, algo que no habías podido ver de cerca, se veía profundamente pacífico y hermoso. Esto es increíble, Pion. Me conmovió tanto ver una vista nocturna. Este es mi lugar favorito. Solía venir aquí a menudo de niño. Con eso, Pion se levantó de repente, se inclinó y escarbó un poco en el suelo debajo del banco. De allí sacó una pequeña caja tan antigua como el propio banco. Eso es. Lo que quería mostrarte era esta vista y esto. Cuando Pion abrió la caja dentro, solo había un solo cómic gastado. Lo pedí prestado a Matt, pero tuve que abandonar la aldea apresuradamente y nunca lo devolví. Te lo dije, ¿no? Que vine aquí a ocuparme de algo. Esto es parte de eso. Y para terminar con todo, primero necesito confesarte algo a ti, quien me dio el valor para llegar hasta aquí. Una determinación brilló en el rostro de Pion. Tú apretaste los labios, dispuesta a escuchar. Ayer hablaste de mí con tanto orgullo frente a todos, pero la verdad es que no soy una persona tan grandiosa. Y con esas palabras la voz de Pion te arrastró hacia atrás, directo a aquel día hace mucho tiempo. La aldea natal de Pion, la aldea de la familia de Bultos Rojos, había permanecido en paz durante mucho tiempo. Los ancestros de la familia de los Bultos Rojos, que conocían su propia debilidad mejor que nadie, encontraron una tierra de condiciones duras y construyeron allí su aldea, escondiéndose del mundo. Esto fue antes de que la gran guerra entre ángeles y demonios hubiera comenzado realmente, una época en la que la mayoría de los demonios aún ignoraban las atrocidades cometidas por los ángeles.
Era una vida aislada, apartada del mundo exterior, pero más segura que vivir donde la muerte podía llegar en cualquier momento. Sin embargo, incluso una aldea tan pacífica eventualmente enfrentó el peligro. Nachiel, ¿quién es este? No, y de paso es como que el más así, el más urbano, ¿no? De todos. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Demonios viviendo en un lugar como este. He tropezado con algo interesante. Nachiel. Nigel. Creo que sí, ¿no? Nigel. Era Nigel, un ángel de crueles diversiones que no había vagado hacia las grandes capitales donde innumerables demonios podían haber sido masacrados, sino hacia un rincón escondido. Era un ángel que disfrutaba de crueles entretenimientos y su diversión consistía en la matanza unilateral. Perros de Nigel. O sea, Nigel. Ok. Nigel siempre viajaba con los dos feroces sabuesos. Habían sido malditos para que nunca quedaran saciados, dejándolos en un estado constante de hambre. Cuando algo comenzó a gotear desde el cielo, un demonio del pueblo miró hacia arriba, preguntándose si era lluvia, pero al darse cuenta de que no eran gotas de agua, sino baba de los sabuesos de Nigel, su rostro palideció. Eso flotando en el cielo, no me digas que... Los ángeles de los que solo habíamos oído hablar. La familia de bultos rojos había vivido segura en su aldea oculta, sin haber sido vistos nunca a la sombra de un ángel, pero eso no significaba que fueran ignorantes de lo que eran. Aún así, antes de que los demonios del pueblo pudieran oír o siquiera esconderse, Nigel soltó las correas de los sabuesos que sujetaban. Vamos, devoren, a su presa los espera. Wow, wow, wow. El momento en el que se soltaron las correas, los sabuesos plagaron. Ok, esperan un momento. Creo que voy a trancar la puerta porque hace como un ruido así que me da miedo del terror. Entonces, bueno, nada, eso. Vamos a cerrarla porque si no... Qué miedo, de verdad. Bueno, sigamos. En el momento en el que se soltaron las correas, y los sabuesos plegaron sus alas, o sea, son perros con alas, y se lanzaron directo hacia el suelo. Los demonios de la aldea gritaron todos, dispersándose en cada dirección. Cuanto más frenéticamente corrían los demonios, más se emocionaban los sabuesos, arrasando con más furia todavía. Justo entonces, ¡pif! Un silbido agudo y penetrante cortó el aire, golpeando como una cuchilla contra los afilados oídos de los sabuesos. Grrr. Los sabuesos giraron la cabeza hacia la dirección del sonido, la entrada de la aldea. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no puedo! No puedo con estos nenes tan hermosos. Justo fuera del tótem que marcaban el límite del poblado, dos pequeños bultos rojos soltaban con todas sus fuerzas. Eran el joven Mac y el joven Pion. ¡Por aquí, perros estúpidos! ¡Aquí, perros feos! En aquel tiempo, tanto Pion como Matt eran apenas unos niños diminutos, incluso para los estándares de la familia de bultos rojos. Aún así, ambos creían que mientras estuvieran juntos podrían lograr cualquier cosa. Con ese valor temerario, decidieron atraer a los sabuesos lejos de la aldea. Oh. ¿Fue acaso su piel roja lo que lo hacía ver tan apetitoso? ¿O quizás de que sus pequeños cuerpos parecían bocados perfectos? Sea cual sea la razón, los sabuesos abandonaron a los aldeanos y se alzaron directo hacia los dos pequeños demonios. ¡Funcionó, Pion! Ahora no es momento de celebrar. ¡Corre, Mac! Al ver que los sabuesos realmente cargaban para morderlo, el terror se apoderó de los dos y echaron a correr. Pero no duró mucho. ¿No? Habían logrado atraer a los sabuesos hasta el bosque, no muy lejos de la aldea, pero allí terminó su suerte. Antes de darse cuenta, los sabuesos los habían rodeado. Pion, ¿qué hacemos? Ya no queda dónde ir. ¡Ay!
espalda contra espalda, sus diminutos hombros presionando uno frente al otro, pero más pequeño que la palma de una mano adulta. Miraban a los sabuesos gruñendo y cerrando el cerco donde todas direcciones. ¡Ay! Ambos jadeaban ya, sus respiraciones entrecortadas y ásperas. Haber llegado hasta este punto desde la aldea y evitar a los sabuesos había sido ya un milagro. Maldita sea, si tan solo mis alas fueran un poco más grandes podría haber volado. Pero aún así era demasiado joven y aun cuando creciera sus alas seguirían siendo pequeñas. En aquel momento apenas servían para nada. Aún así no puedo rendirme. Si corremos ahora los demonios de la aldea estarán en peligro. Sus piernas temblaban tanto que no podía ocultarlo, pero gritó de todos modos, esperando que el sonido de su propia voz le diera valor. Por supuesto, absolutamente no podemos huir. El sudor frío le recorría la espalda, deslizándose entre ellos y humedeciendo la hendidura de su trasero. Entonces, Pion, escucha bien, cuando cuente hasta 3 cargaré directo contra esos perros. En ese tiempo tú corre hacia el rey más cercano que encuentres y suplícale ayuda. Oh. Pion quedó tan atónito que casi volteó a mirar a Matt, pero Matt no le permitió ni un segundo para discutir a pensar, y empezó la cuenta de inmediato. 3, 2, 1. ¡Ah! Pion corrió con todas sus fuerzas. En el momento en el que despegó, los horribles sonidos de los sabuesos llenaron el aire detrás de él, y aún así corrió como si no pudiera escucharlos, manteniendo los ojos fijos hacia adelante. Pero esto no era Pion reuniendo hasta la última gota de valor. Él estaba, sin saberlo, corriendo simplemente porque sentía alivio de alejarse del peligro, de escapar del terror que tenía delante. Además, su mente comenzó instintivamente a reaccionar a la situación. Solo estoy siguiendo el plan de Matt para traer el rey más cercano. Mientras corría más rápido de lo que jamás había corrido en su vida, Pion pensó en el rey más cercano, el que debía alcanzar, Satán. El rey demonio de la ira, a quien sus ancestros, la familia de bultos rojos, habían servido hacía mucho tiempo. Se hacía que nunca rechazaba ningún demonio que acudiera a él. Tengo que llegar hasta él. Oh. En ese instante la mente de Pion, enredada en el miedo y agotamiento, se despejó y comprendió exactamente hacia dónde debía ir. El camino por delante conducía a través de una peligrosa jungla y hasta la capital de Genea. El viaje no era mortal, sino también insoportablemente largo. En otras palabras, si intentaba huir por allí, él moriría allí. El instante en el que ese pensamiento lo golpeó, todo el cuerpo de Pion fue aplastado bajo un peso mucho más pesado que el suyo propio, una masa sofocante de culpa y arrepentimiento. Con un chirrido sus piernas se detuvieron en seco. Fui un tonto, nunca debí de haberte dejado. Al darse cuenta demasiado tarde de quedarse al lado de su amigo era más importante que cualquier otra cosa, Pion arrojó hasta la última gota de fuerza y en desandar de sus pasos. Pero incluso entonces su pecho no se llenaba de valor, sino de terror, miedo de que él también pudiera morir si regresaba. Si vuelvo ahora voy a morir también, tengo tanto miedo, solo quiero huir. Y aún así, desafiando el pánico que golpeaba su corazón, sus piernas no flaquearon. Lo llevaron temblando de vuelta hacia su amigo. Por fin, cuando Pion llegó al lugar donde los sabuesos lo habían acorralado, el lugar estaba lleno de un silencio unísono. ¿Qué? ¿Pero por qué? No. Allí, como era de esperar, yacía Matt desplomado y hecho trizas. Mira, ¿y la bendita qué? ¡Mac! En ese momento, Pion dejó a un lado la idea de esos sabuesos pudieran reaparecer en cualquier segundo y simplemente se lanzó hacia Matt. Ay, no, pobrecito. Matt, con una herida tan grande que parecía que su cuerpo había sido partido casi por la mitad, tosió sangre, pero aún así logró embozar una sonrisa a Pion. Pion, dijeron que habían terminado de jugar y se fueron, gracias a Dios. Con ese fuerte golpe, el pequeño cuerpo de Matt quedó flácido en los brazos de Pion. Contra el cuerpo ardiente de Pion,
Agotado por la desesperada carrera, la piel de Matt ya se estaba enfriando. Apretando los dientes, Pion alzó a Matt inconscientemente sobre su espalda. En verdad no le quedaban fuerzas para seguir corriendo. Su corazón retumbaba como si fuera a estallar. Sus músculos estaban destrozados y sus rodillas y tobillos habían sido retorcidos tantas veces que apenas mantenían. Aún así, Matt, aguanta un poco más, vamos al pueblo. Conteniéndose las lágrimas, Pion avanzó tambaleándose hacia el pueblo, tropezó y cayó incontables veces, y solo después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegó a la entrada del pueblo. Los demonios del pueblo, que ya los buscaban frenéticamente, se quedaron paralizados del asombro al ver a los dos y luego corrieron a curar sus heridas. Pasó un día largo, luego dos, luego tres, pero Matt aún no despertaba. Algunos susurraban que era un milagro que siguiera vivo, pero Pion nunca perdió la esperanza y permaneció a su lado. Durante todo ese tiempo, mientras Matt permanecía inconsciente, Pion no durmió ni comió. Aguantó los días como un cadáver ambulante, temblando en secreto de vergüenza donde nadie pudiera verlo. Durante ese tiempo, Pion no podía volver a casa debido a su trauma y ansiedad, y en lugar de se quedaba quieto en la entrada del pueblo como si estuviera vigilando. Tuve miedo. Matt fue lo bastante valiente para enfrentarse solo a esos perros, pero yo tuve miedo. Todo lo que quería era huir. Al cuarto día, ya en la entrada a la noche, Pion finalmente se había quedado dormido, más bien como si se hubiera desmayado contra la pared de la entrada del pueblo. Quedó alguien, lo sacudió suavemente para despertarlo. Matt, has despertado. El demonio que dijo eso, incapaz de contener su propia alegría, dejó la noticia y corrió a ver a Matt. Y sin embargo, aunque Pion había anhelado ese momento que Matt despertara por fin, no pudo enfrentarse a él. Sabía que los aldeanos ciegos a los que realmente había pasado solo unirían sus nombres y los proclamarían héroes, y Pion no soportaba estar allí. Venganza, quiero venganza. Lo que más deseaba era vengarse de ese ángel, hacerse más fuerte. Pero soy demasiado débil. No pude ni siquiera enfrentarme a sus perros y mucho menos al propio ángel. ¿Ah? Justo entonces la voz de Matt resonó en su mente. Encuentra al rey más cercano y suplícale su ayuda. Rey, si pudiera llegar al rey, sí, él me entrenará. En ese instante, Pion se revolvió y se haría más fuerte. Apostaría su vida a ello. Sin eso sentía que no podía vivir consigo mismo. Verá, Matt, eso viene después. Aprovechando que todos estaban ocupados velando por Matt, Pion empacó rápidamente sus pertenencias. Esa noche salió silenciosamente de la casa y emprendió su viaje. Todo su cuerpo latía de dolor. Cada músculo lo dolía, pero sabía que debía moverse ahora o nunca. Pero después de solo unos minutos de caminata, Pion sintió una presencia detrás de él. ¿Ya me habrá encontrado un monstruo? Sobresaltado, Pion se dio vuelta rápidamente, pero el que estaba allí no era un monstruo, sino Shark, uno de los vecinos del pueblo de Bultos Rojos. ¿Pion, te vas? Pion vaciló sin saber qué hacer. Temía que si él admitía que pensaba ir a la capital a ver al rey, se burlaría de él o lo detendría. No, peor aún, podría descubrir la verdad, que había dejado a Matt atrás demasiado asustado para quedarse, demasiado avergonzado para volver. Pero Shock, el demonio a quien había visto todos los días de su vida, no lo presionó con más preguntas. En cambio, se acercó y colocó algo en la mano de Pion. Era una fiambrera recién hecha y aún caliente. No sé qué tan lejos tendrás que llegar para alcanzar a donde te diriges, pero al menos así no pasarás hambre por un día. Pion casi estalló en lágrimas ante el calor de la fiambrera en sus manos, pero apenas logró contenerlas. Gracias, tío Short. Cuando regrese te lo devolveré 10 veces. No, 100 veces. Jajaja, no te detendré, cuídate. Con eso Short no dijo más, simplemente agitó la mano y dejando ir a Pion. Arrastrando los pies a regañadientes, Pion bajó la cabeza y siguió caminando hasta aseguró que la presencia de Short se había desvanecido detrás de él. Pero entonces, una vez más, Pion sintió a alguien detrás de él. ¿Será realmente un enemigo esta vez? Pero de nuevo, Pion se dio vuelta otra vez, pero en vez de no era un enemigo, el que pasaba era otro bulto rojo. Pion, esto te ayudará.
Sin preguntar nada, Jap le presionó algo en la mano. Un par de zapatos que quedaban perfectamente a sus pies pequeños. Oh, estos zapatos te guiarán de regreso si alguna vez te desvías por el mal camino. Han sido transmitidos en mi familia por generaciones, pero dudo que yo los necesite, así que quiero que los tengas. Tía Yat, ¿por qué me darías algo tan preciado? Porque las cosas preciadas están hechas para darse a personas preciosas. Con eso la estrechó en un abrazo fuerte. Esta vez el pecho de Bion dolía tanto que se sintió que estallaría en llanto. Cuando regrese lo devolveré a algún mejor, lo prometo. Estaré esperando. Al igual que yo, se quedaba donde estaba, levantando solo la mano para despedirse mientras él se iba. Y no terminó allí. En su camino de salida al bosque que rodeaba la aldea, antes de llegar al borde de la jungla, Pion siguió encontrándose con más aldeanos, docenas de bultos rojos. Para cuando se encontró con el último de ellos, finalmente comprendió, aparte de Matt, que yacía enfermo en la cama, y de la abuela que seguramente estaba demasiado ocupada cuidándolo, cada uno de los aldeanos había salido a despedirla. Pensé que me había escabullido sin que nadie lo notara. Pero ahora no era el momento de derramar lágrimas. Ahora es cuando realmente comienza. Y con eso Pion finalmente se adentra en la jungla. ¡Ay, qué bonito! La jungla en la que entró Pion era mucho más traicionera e implacable que cualquier historia que había oído. Una sofocante selva tropical donde incluso estar quieto hacía difícil respirar, apenas había nada que comer y los monstruos que devoraban demonios lo acechaban sin descanso día y noche. ¡Ay, pobrecito! Pion era demasiado pequeño y joven para pertenecer a un lugar así. Y sin embargo, tras sobrevivir exactamente a... qué raro, sí. 666 encuentros con la muerte, finalmente salió de la jungla. Pero el viaje aún estaba lejos de terminar. Apenas había escapado de la región en forma de cola de lobo en Genea y todavía tenía que caminar hasta el corazón de ella. ¡Ay, qué bonito! Yo puedo hacerlo. Tras días de agotador viaje, finalmente se plantó frente al castillo real de la capital. ¡Qué lindo! Completamente exhausto y casi al borde de la muerte. Esto es el castillo de Genea. Abrumado por la emoción, estaba demasiado agotado para distinguir si lo que veía era real o una ilusión. Reuniendo la poca fuerza que le quedaba, golpeó la puerta del castillo con sus pequeñas manos. He venido a ver al rey, su majestad Satán, gobernante de Genea. Tum. Sintió una enorme puerta bajo su pequeño puño. Finalmente comprendió que había llegado a la capital. El alivio lo invadió y se desplomó. No es hora de... He llegado tan lejos. Al borde de la inconsciencia, Pion sintió una mirada familiar detrás de él. Pero antes de ver quién era, se desmayó. Y así fue como terminé yendo a la capital de Genea. No tenía idea de que hubiera una historia tan increíble detrás de eso. No pudiste evitar quedarte boquiabierto ante la asombrosa historia que acababas de escuchar, escaneando a Pion de pies a cabeza una vez más. Ahora parecía tan sereno y digno, pero en el momento en el que dejó la aldea no era más que un bulto rojo. Y aún así, con ese cuerpo, logró completar un viaje tan agotador él solo, que incluso Leviatán se sintió abrumado. Pion, tengo ganas de abrazarte muy fuerte ahora mismo, entonces ¿por qué no lo haces? Por su majestad Leviatán, pero su majestad Leviatán volverá mañana. Podrían interrogarte entonces, ¿sabes? La vida es naturalmente celosa y cuando hay algo de que estar celoso, eso solo lo hace más fuerte. Con esa sonrisa burlona lo envolviste en un apretado abrazo. Ahora en la forma de un demonio de rango superior, el cuerpo de Pion llevaba cicatrices en muchos lugares. No podías evitar preguntarte si eran de cuando salió de la aldea por primera vez. Algunas sí, pero la mayoría las gané en la capital. Cuando lo bajaste suavemente, pasó los dedos por las cicatrices más pequeñas de su cuerpo con una expresión sombría. Pero estas cicatrices no son nada comparadas con lo que le pasó a Mac.
De verdad que sí, es que pobrecito, quedó todo chamuscado. Ay, pobrecito, me da cosita porque lo peor es que le pasó de niño, no me gusta. Quizás la diferencia de valentía entre él y yo sea tan grande como la diferencia entre nuestras cicatrices. Al escuchar el arrepentimiento y la vergüenza entretejidos en su voz, finalmente comprendiste lo que Pion había estado intentando resolver allí. Entonces, cuando dijiste que querías encargarte de cosas en esta aldea, quisiste decir: recompensar a los aldeanos por la deuda de aquel entonces y disculparme apropiadamente con Matt y pedir perdón. En ese entonces estaba tan avergonzado y humillado que no pude hacerlo durante mucho tiempo. Pero gracias a que viniste conmigo y a que su majestad Satán me empujó hacia adelante, pude lograrlo. Aún no he hablado propiamente con Matt. ¿Verdad? Como que lo estaba evitando, ¿no? Pion aún parecía tener miedo de hablar con Matt sobre lo que ocurrió en ese entonces. Pero había algo que no había comprendido. Pion, creo que olvidas algo porque solo te aferras a tus errores del pasado, ¿no? Primero, aunque quisiste huir en ese momento, y aunque usaste las palabras de Matt como excusa para escapar un instante, al final volviste. Y eso fue lo que salvó a Matt. Pero, segundo, creo que te llaman la mejor producción de la familia de Bultos Rojos, no porque fueras el héroe de la aldea, sino porque lo lograste en Genea. Los ojos de Pion se abrieron de sorpresa. Los habías comprendido ayer, después de hablar largo y entendiendo que los demonios de la aldea, y eran completamente ciertos. Los demonios que amaban a Pion nunca se preocuparon de si había estado aterrado o había oído ese día o no. Incluso si Pion había tenido miedo, era una emoción que cualquiera habría sentido en esa situación. Lo que importaba y merecía el verdadero reconocimiento era que había regresado por su amigo y lo había llevado de vuelta, a salvo a la aldea. El joven y honesto Pion pudo haber encontrado eso tan difícil que quiso dejar la aldea, pero aún así, gracias a esa elección, Pion se convirtió verdaderamente en el orgullo de la aldea. No solo allí, ahora casi todos los demonios de Genea lo conocían. Piénsalo, Pion. Solo ir a la capital ya era casi imposible y aún así fuiste. Enfrentaste todas esas pruebas y llegaste hasta donde estás hoy. Por eso todos te llaman Señor Pion, Pion. Eso es. Pion hizo una pausa reflexionando sobre tus palabras y preparándose para recordar los acontecimientos de hace mucho tiempo. Y ya, bueno. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer una super hiper transición para ver la imagen. Y bueno, con esta linda y tierna imagen de Pion en su larga travesía para convertirse en un héroe. Espero muchísimo que les haya gustado muchísimo y no se olviden de darle like, suscribirse y comenten qué tal les pareció la historia, y me encanta leer todos sus comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Los amo, chao.